Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué óboles? Bienvenidos a Entre Washington y México, el podcast. Pues desde ya hace varias décadas, el país está lleno de sangre, de violencia relacionada con el crimen organizado y obviamente el narcotráfico ha ampliado sus redes de corrupción a todos los niveles del gobierno en México. Y justamente alguien experto en esta materia, un gran periodista, Ricardo Ravelo, ex colega en Proceso, está aquí con nosotros para hablar de su último libro, El Amo de Jalisco, un gobierno con estructura criminal, que es una especie de radiografía de lo que está ocurriendo en esa entidad jalisciense sobre justamente esta colusión que hay entre el crimen organizado y en este caso el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro. Ricardo, gracias por estos minutos a Entre Washington y México. Bueno, gracias a ti, Jesús, por la oportunidad de charlar. Cuéntanos de qué trata este trabajo tuyo, nuevo, y sobre todo la estructura que pintas de esta relación narcocorrupta entre el cártel de Jalisco Nueva Generación y Enrique Alfaro. Sí, mira, podría empezar resumiendo el libro. Es decir, es una radiografía, como bien lo dices, pero también se puede ver como un gran diagnóstico o como una, digamos, una zambullida a lo que es, desde mi punto de vista, una empresa criminal que opera como gobierno del Estado. Es decir, el crimen organizado en la actualidad, no solo en Jalisco, sino en distintos estados y municipios de México, ya no opera como una estructura que corrompe a políticos, que infiltra policías, que de alguna manera se hace de los servicios de empresarios para lavar dinero. Yo creo que esto ya escaló bastante alto debido a la impunidad que impera en México, y yo diría y lo sostengo en el libro, que más del 70% de la estructura del territorio, más bien del territorio nacional, está gobernado por criminales. Es decir, los criminales ya son gobierno en más del 70% de los municipios y en buena parte de las entidades del país. Y Jalisco es un ejemplo de ello. Yo me ocupé de esta investigación en 2021 tras una amenaza del gobernador Enrique Alfaro hacia mi persona, después de publicar 2 textos en el portal Sin Embargo, que daban cuenta ya de este problema de criminalidad, de corrupción. Y después de esto yo tuve que salir del país algún tiempo y me puse a trabajar la radiografía de Jalisco. La conclusión es: Jalisco, el gobierno de Jalisco es una empresa criminal. Y esto se sustenta, primero que nada, en las declaraciones de un testigo protegido que rindió declaración ante la DEA, perseguido por Alfaro. Se sustenta en testimonios también de otros testigos que han rendido declaración, que son miembros del cártel de Jalisco, de cómo operan por dentro, y la relación que hay entre el Poder Judicial y el gobernador
a través de su excuñado Rafael Martínez, donde son los responsables de someter a jueces, magistrados y pues funcionarios de tribunales de alzada para torcer la justicia en favor de amigos y enemigos. A esto añado una amplia descripción de los negocios inmobiliarios que opera Alfaro a través de su jefe de gabinete, eh, el señor Luna, que es el que le funciona como testaferro, operador financiero y responsable de los negocios. Además del drama de las desapariciones, que es verdaderamente una pesadilla en Jalisco, porque no se ha resuelto un solo caso, y además porque siguen ocurriendo a la luz del día y en la noche. Ahora, Ricardo, hiciste una mención importante al darnos este resumen de tu obra de la impunidad y que son los criminales los que, de acuerdo a tu visión y a tus investigaciones, gobiernan en una parte importante del país. Todo esto viene de una especie de cáncer que empezó a carcomer las estructuras de seguridad del país. Me parece, a menos de que tú consideres lo contrario, que con gran énfasis desde el sexenio de la muerte de Felipe Calderón, con la imposición de un narcotraficante en la Secretaría de Seguridad Pública. Pero la ineficacia, pese a las promesas que hicieron Enrique Peña Nieto y el presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir justamente a este mal, no han dado resultados. Y como tal, pues tenemos esta impunidad que tú mencionas. Te quiero preguntar si nos puedes develar en tu trabajo, en esta obra, si ha habido tolerancia de López Obrador hacia Alfaro por justamente la problemática que planteas en este libro. Yo creo que ha habido negociaciones, ¿no? Es decir, tolerancia me parece que no es lo que se percibe. Hay negociación, y sobre todo de cara al 2024, lo que se observa es que, pues, es posible que Movimiento Ciudadano, a partir de una negociación a nivel federal, pueda sostener el poder en Jalisco. De ahí que hayan designado a una candidata bastante gris, a Claudia Delgadillo, que no está haciendo ninguna labor, ningún ruido, y no se ve en Jalisco. Esto es un síntoma bastante preocupante para los jaliscienses, según me han dicho, que no ven a la candidata con las agallas, ni con la enjundia, ni con el valor de entrarle a un proyecto para ganar la gubernatura. Y si no prende en Jalisco y Morena no se pone las pilas para que logre un cambio en el Estado, pues se ve difícil que puedan superar a Movimiento Ciudadano, porque Movimiento Ciudadano está trabajando en tres líneas. Primero, tiene el apoyo del gobernador Enrique Alfaro. En segundo lugar, tienen el apoyo del Cártel de Jalisco Nueva Generación, que es parte de la estructura político-criminal, a la que se suma una amplia red de empresarios que están vinculados a negocios sucios, el lavado de dinero, obras, o sea, son constructores. Y entonces es una estructura bastante difícil de vencer porque, pues más allá de denuncias y de evidencias que se han puesto ante los ojos de la sociedad, pues esto ya se volvió una maquinaria eh, pues bastante bien aceitada, que además pues todo indica que tiene el respaldo del presidente de la República, porque pues hasta donde yo tengo entendido y pude averiguar, no obstante que en Estados Unidos sí hay carpetas abiertas o expedientes abiertos contra Alfaro, pues en México no se le investiga. Él se mueve con mucha impunidad
Y no solo eso, dispone pues de toda la apertura y de todas las complacencias del presidente, porque pues no se le molesta, no se le cuestiona, a pesar de que es uno de los estados más violentos del país. Ahora, en tu trabajo utilizas una frase que me parece demoledora cuando consideras que de seguir estas tendencias, México puede convertirse en un estado fallido, precisamente por la ausencia de las acciones de las autoridades locales, estatales y federales. El estado fallido, como tú has de bien recordar, Ricardo, se empezó a mencionar en el sexenio de Felipe Calderón en audiencias en el Congreso Federal de los Estados Unidos. Janet Napolitano, la secretaria de Seguridad Interior en ese momento de Barack Obama, fue la primera en mencionar esa frase: México se está convirtiendo en un estado fallido, que le provocaba unas crudas y diarreas increíbles a Felipe Calderón. Yo te pregunto, ¿qué tan cerquita, como tú mencionas, y por qué razón estamos en México a la luz de convertirnos en un estado fallido? Mira, yo diría que el estado fallido es una forma de describir o de sintetizar, resumir una situación caótica en México, donde el Estado precisamente no está cumpliendo con su obligación constitucional de garantizar seguridad, vida y patrimonio en México. Es decir, esa parte central que está asentada en la Constitución, obviamente no se ha cumplido desde hace muchos años. Ese principio está roto. Se viola la ley, el Estado no cumple con su función de garantizar seguridad, vida y patrimonio. Yo creo que después de unos 4 o 5 años ya de gobierno, ya no estamos ante un escenario de Estado fallido, aunque pudiéramos considerar que sí. Estamos ante un escenario donde ya está gobernando la mafiocracia. Es decir, ya los criminales no son políticos. Perdón, ya los políticos no son lo que eran antes, sino que ahora la clase política está borrada. ¿Dónde está la clase política? Pues yo ya no la veo en México. Está una clase criminal que tiene intereses de todo tipo con grupos del crimen organizado y que está tomando en distintos puntos del país el control del poder político territorial. Pues en este libro, perdón, que te interrumpa, hablas de una dupla gubernamental del control de Jalisco entre Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, y Alfaro. Sí, pero también nos preguntamos, ¿y acaso no son lo mismo? Es decir, ¿hay alguna línea divisoria entre uno y otro? Esa es la parte que yo creo que es esencial en el debate, donde la línea que dividía a la clase política a la clase del criminal, pues era marcada. Hoy ya esto ya no tiene diques. Pareciera que es lo mismo, y iría un poco más allá como pregunta, porque tampoco puedo sostenerlo como tesis porque no tengo elementos, pero la realidad me permite preguntarme algo que pues está ahí en el debate, en la discusión. ¿Acaso el crimen organizado no es un brazo ya del Estado mismo, o siempre ha sido un brazo del Estado y nos han vendido la idea de que hay grupos criminales operando afuera y que el Estado está combatiendo, etcétera? Yo veo que en el 70% de los municipios del país ya no hay clase política, hay narcos, hay lavadores de dinero, hay sicarios gobernando ayuntamientos. Pues lo acabamos de vivir en Texcaltitlán, ¿no? La gente tuvo que
¿sí? unirse para defenderse ante la ausencia de las autoridades. Ante el vacío de Estado. Efectivamente, ante el vacío de Estado, de poder, de ley, pues bueno, la gente toma las armas y tiene que salir a defender su patrimonio, porque el Estado está dormido, está maniatado. Es decir, este es el Estado fallido o el Estado cómplice, ¿no? Porque ¿de qué se alimenta la criminalidad? De pedazos de Estado, de fiscalías o de fiscales, de altos mandos policíacos, de gobernadores, de alcaldes, y le empieza a cooptar al Estado hasta a grado de paralizarlo y maniatarlo, ¿no? Por eso no tiene capacidad de respuesta, pero esto sería una forma de explicar un fenómeno. Yo creo que el grave problema se llama la narcopolítica, y es una causal que deriva en violencia, impunidad, deriva en desapariciones, matanzas, y yo pregunto algo que pues hasta ahora no ha tenido respuesta. Si el presidente está combatiendo las causas, según él, y que por eso no recurre a la fuerza del Estado para enfrentar al crimen, ¿por qué no ataca la principal causal que genera criminalidad, que se llama narcopolítica? Hay que quitarle, hay que desmantelar la estructura del crimen organizado, y por desgracia esa causa que genera todo este desorden en el país, pues está impune, no se está combatiendo. Ahora, Ricardo, aunque no soy muy dado a hablar de este tema, pero tú eres un periodista de gran renombre. Desde que salió el libro, inmediatamente tuviste consecuencias, lo que ocurrió en la FIL de Guadalajara. Y te pregunto, ¿qué más ha pasado después de que ya se encuentra en librerías El Amo de Jalisco? Mira, después de la censura, porque no lo puedo ver de otra manera, de que no cancelaron la presentación que estaba a cargo de Julio Astillero, y la librería en principio dijo no voy a vender el libro, y se sumaron otras librerías que dijeron tampoco vamos a vender el libro en Jalisco. Pues bueno, se tuvo que subir pues ahí a una plataforma de Amazon para que la gente lo pudiera adquirir vía electrónica. Y después de eso, no ha pasado nada, simplemente que pues yo entendí el mensaje. En vísperas de mi viaje a Jalisco, yo ya estaba por salir al aeropuerto cuando recibí la noticia de que pues se cancelaba el evento sin razón alguna, sin explicación alguna, y hasta hoy no la tengo. Y entonces para mí el mensaje fue muy claro: no vengas a Jalisco, ¿no? Y pues también cancelé la presentación en Puerto Vallarta que tenía para el día 8. Entonces pues no es posible hacer presentaciones físicamente, presencialmente en Jalisco. Pero me parece que tu nombre, Ricardo Ravelo, está haciendo demasiado eco con este trabajo, porque hablas justamente de temas que dan en la llaga de la problemática, como acabas de mencionar, la corrupción en la política por narcotráfico, que no se ha sido combatida por el presidente López Obrador como estructura. Te pregunto, y para cerrar esta conversación que te agradezco mucho aquí en Entre Washington y México, Ricardo, ¿qué puede pasar en un sexenio que se viene si sigue esta manera de actuar con los abrazos y no balazos ante esta realidad que el gobierno federal no quiere ver? Mira, lo que puede pasar, yo creo que es muy lamentable, pero necesario, es que la gente empiece a hacerse justicia por su propia mano. Y el caso del Estado de México es un ejemplo. Eso puede empezar a repetirse en distintos estados del país. La gente ya llegó al hartazgo, y obviamente si el Estado no les garantiza seguridad, pues ellos van a hacerse justicia como pueden. Es decir, no van a ceder ante el crimen. Y la defensa del patrimonio, tanto familiar como de la nación,
Ahí donde hay recursos naturales, ahí donde está en disputa el litio, pues los bancos de agua dulce que también ya están los narcos al acecho de esa riqueza, por citar dos ejemplos, pues esa defensa no la va a hacer el Estado. Esa defensa, desde mi punto de vista, la van a hacer los grupos locales, indígenas. Todo el mundo se va a armar con machetes, con hoces, con rifles, con lo que tengan, y obviamente ellos van a enfrentar este flagelo del crimen organizado, desgraciadamente, ante el vacío de poder y ante el vacío de Estado. Efectivamente, pues creo que Texcaltitlán fue el primer campanazo del escenario que nos acabas de pintar y que podría ocurrir en un futuro. Ricardo Ravelo, muchísimas gracias por esta conversación entre Washington y México. Mucho éxito con tu libro y toda la solidaridad como tecleador hacia ti. Jesús, yo te agradezco mucho el espacio, la oportunidad de platicar contigo y con la audiencia. Y un abrazo, colega, te recuerdo mucho desde los tiempos de Proceso y siempre he respetado muchísimo tu trabajo y pues no puedo más que agradecerte la oportunidad de esta conversación. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Fernanda Álvarez y un ponche, acompañada de libros, ya está aquí con nosotros. ¿Qué nos tienes como recomendación para leer, mi querida Fer? Hola Jesús, pues como siempre un placer estar aquí contigo, con ustedes para hablar de libros. Ahí traigo dos propuestas muy disímiles entre sí. Una porque es muy dura y la otra porque es muy divertida. La primera, la dura, para que pasemos ese trance rápido. Por supuesto, por dura no quiero decir que no sea buena, nada más es que es más dolorosa. Se titula Esta herida llena de peces y es de una autora colombiana llamada Lorena Salazar Mazo. Y es la historia de una mujer blanca que adopta a un niño negro porque pues la madre de este niño no podía cuidar a más. Entonces hacen una travesía en barco que no es barco precisamente, pero es como una barca más bien, con otros pasajeros, y en este tránsito que nos vamos enterando poco a poco que por lo cual están viajando es porque la madre del niño le pidió conocerlo, ¿no? Entonces en este tránsito, en esta barca en el cual es una narrativa, pues justo como si uno fuese ondeando este río, ¿no? Con subes, con bajas, con una transición despacio, lenta, vamos descubriendo también la historia de esta mujer, su infancia, también su sentir marginal, ¿no? Porque ella es blanca en tierra de negros, entonces cómo consiguió sentirse parte, o cómo lo buscó durante esta infancia, esta adolescencia, cómo llegó el niño a sus manos, sus temores justo de de que el niño conozca a la madre original, digamos, y la ame más a ella que a esta madre adoptiva. Y en este tránsito pues vemos otro tipo de pérdidas, llegadas, cambios de personajes, Carmen Emilia que se convierte también en una gran amiga de ella. En fin, no les puedo contar el final, pero es un final bastante rudo, ¿no? Que yo creo que en esta tranquilidad narrativa, ¿no? Porque es lo que hace la autora, pues se convierte en un shock bastante fuerte, ¿no? Y nos deja en un estado de ánimo pues difícil, ¿no? También para voltear atrás, me parece, un poco en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces esta es la primera novela que les recomiendo, Esta herida llena de peces. ¿Y cuál es la segunda recomendación, Fer? La segunda novela pues tiene un tono totalmente distinto, ¿no? Se llama Finlay Donovan, una escritora de muerte, escrita por una autora estadounidense llamada El Cosimano, y la verdad que es una historia muy divertida porque desde la primera página no lo quieres soltar porque te vas identificando. Es una escritora que tiene un niño de 2 años y una niña de 4 que se acaba de separar, madre soltera, ya se gastó el anticipo de su siguiente novela, la vida se le está desmoronando, ya no tiene dinero, el exmarido la está presionando, el exmarido ya se volvió a casar.
En fin, ¿no? La pobre ya no tiene salidas por ningún lado y quedó de verse con su agente literaria, pues para decirle que no tiene dinero, que necesita más y que necesita una ayuda. Y claro, como ella es una escritora de novela romántica, pero con asesinatos de por medio, está en este café con Silvia, que es esta agente literaria, pues hay una señora que está a su lado que escucha únicamente la palabra asesinatos, ¿no? Y que tiene que avanzar, y le deja un recado debajo de su plato que ella va a descubrir, en el cual no está entendiendo nada, pero que finalmente observa una cantidad que son $50,000, el nombre de un hombre que resulta ser la pareja o el marido tóxico de esta señora que le deja el recado. Y pues como hay dinero de por medio y sin saber muy bien cómo, pues nuestra querida escritora acepta llevar a cabo este asesinato, ¿no? Y pues bueno, van a ser todas las circunstancias divertidas y adversas a las que se enfrenta Finlay, y la vamos a pasar muy bien. Esta sí nos va a poner en otro tenor en el cual de verdad uno no quiere dejar de leer porque la está pasando muy bien a lo largo de la lectura. Así que aquí habrá risas, sonrisas, alguna que otra carcajada, y yo espero que la disfruten mucho. Así que, mi querido Jesús, estas son estas recomendaciones. Espero sus comentarios, a ver qué les parecen, que las disfruten cada una a su manera, pues para finalmente movernos de sitio y entender otras realidades. Así que nada, Jesús, como siempre, un gustazo. Mi querida Fer, muchas gracias. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Y a todos, un año 2024 lleno de salud y amor. Gracias por escucharnos. Esto fue Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.